algunos compañeros nuestros hablando contra Evo, igual que los gringos. Estoy demostrando. Ahora pueden identificar quién está en la línea de los gringos. Reflexionemos, no entremos a ese juego de ser apolítico, apartidario, condenar su pretexto de renovación. Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La intentona golpista en Bolivia fracasó y las explicaciones están a la orden del día después de observar lo que pasó esta noche, lo que nos resumieron Pao y Manu recién. Se podría decir con toda autoridad que se trató de una de las intentonas golpistas más esperpénticas de las últimas décadas, sin quitarle la importancia que tiene, obviamente. El general despedido hace días, anteayer, Juan José Zúñiga, por llamar a la insubordinación, va con tanques y militares a la plaza central de la capital, sin un mensaje claro, salvo algo tan difuso como la restauración de la democracia y el de la libertad para los presos políticos. Le hace igual de golpistas que él. Todos, absolutamente todos, incluidos los golpistas de hace 5 años a los que dice que quiere liberar, lo condenan. Janine Áñez, que rompió el orden constitucional en 2019, irrumpiendo con una Biblia de 4 metros cuadrados al Palacio Presidencial, repudiando desde su celda que se intente romper el orden constitucional en 2024. Tuto Quiroga, expresidente boliviano entre los años 2000 y 2001 y que fuera el delegado internacional del gobierno de Janine Áñez, exigiendo en X que se juzgue a los golpistas. Y hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cómplice directo del golpe de 2019, diciendo que los golpes de Estado no deben tener nunca más lugar en las Américas, que aquel con el que colaboró él y la organización que preside sea el último. Ojalá. Correcto y, por lo tanto, desconcertante posicionamiento inmediato de todos esos actores que siguió con Zúñiga mascando chicle literalmente en el momento más importante de su vida, mientras lo encaraba Luis Arce a las puertas de la sede de gobierno, con la posterior detención de Zúñiga, durante la cual acusa al presidente boliviano de autogolpe para mejorar su imagen. Pues se dan nuevos nombramientos en las filas del ejército que ordenan a las fuerzas golpistas de Zúñiga replegarse y ellos obedecen. Y ese elefante en la habitación, esos aires de sospecha de todos entre todos que empiezan a circular en los sectores afines a Evo Morales incluso. En medio de un embrollo de ese calibre es normal que surjan versiones que rozan teorías de la conspiración, desde el supuesto autogolpe hasta la CIA y el imperio que se quieren apoderar del litio boliviano. Bueno, eso siempre. Pero ni es correcto analizarlo todo en el marco del intervencionismo estadounidense, obviando el contexto local, las pugnas locales por el poder, ni es adecuado recurrir a explicaciones más sencillas de situaciones que tienen tantas aristas. Mucha precaución. El momento, el panorama general importa y mucho. ¿Y cuál es el panorama general aquí? Lo primero que hay que saber es que en Bolivia los militares han tenido tradicionalmente mucho peso dentro del Estado. Desde el siglo XIX, como avisaba ya Paola, y hasta el día de ayer, el país sufrió decenas de golpes de Estado. Esa lamentable tradición española que muchas de sus excolonias parecen haber heredado, tristemente. Concretamente, la intentona golpista de Zúñiga es la número 37. En la historia reciente, desde los años 70 hasta hoy, hubo más de 10 intentos o golpes de Estado. El último, como hemos dicho, en 2019, apoyado, dicho sea de paso, por una gran parte de la comunidad internacional y a diferencia de otros países de América Latina, donde los militares reaccionarios y golpistas se han sentado en el banquillo de los acusados, en Bolivia nunca ha habido procesos en su contra. Efectivamente, es un marco general, el poder de los militares bolivianos, que los puede envalentonar en momentos en los que sienten debilidad del gobierno. Militares cuyas filas, como bien apuntaba Lautaro Rivara en la editorial que leíste, Pablo, no fueron depurados tras el golpe de 2019. Y ahora la pregunta clave, ¿en qué situación está el gobierno? Bueno, Bolivia lleva ya unos años sumida en una profunda disputa entre dos fracciones del partido hegemónico, el Movimiento al Socialismo, los sectores afines al líder histórico del MAS, Evo Morales, y los partidarios del actual presidente Luis Arce y su presidente David Choquehuanca. Los evistas enfrentan a los arcistas y viceversa desde prácticamente el regreso del MAS al poder en Bolivia. Casi todo pasa por la candidatura presidencial para
las próximas elecciones que se celebrarán el año que viene, en 2025. Luis Arce, sus ministros y su militancia aspiran a revalidar su mandato, mientras Evo Morales y sus bases consideran que el próximo candidato debería ser de nuevo él, Evo Morales. De hecho, hace unos meses Evo anunció que se iba a presentar y poco después el Tribunal Constitucional de Bolivia lo inhabilitó, decisión que el sector evista tachó de golpe del Poder Judicial. Efectivamente, todo empezó a derrumbarse desde hace años. No vendría mal tener presente que en 2019 Evo Morales ganó las elecciones, pero no pudo asumir porque la derecha santacruceña, en complicidad con la Organización de Estados Americanos, le montó un golpe de Estado. Sin embargo, el MAS tardó tan solo un año en regresar al poder y ganó en las urnas en 2020 con un candidato que nombró Evo personalmente. Luis Arce en aquel momento se perfilaba como alguien con altas posibilidades de ser elegido porque se le reconocía como padre del milagro económico boliviano. Desde mediados de los años 2000, el país experimentó una bonanza inédita gracias por una parte a los elevados precios de sus recursos naturales y por el otro a las políticas económicas de Evo Morales, Arce y García Linera. La distribución de los extraordinarios ingresos que recibía el país benefició a todos los sectores de la población, redujo radicalmente la pobreza y multiplicó por 5 el Producto Interior Bruto. Arce fue uno de los artífices de esa gestión exitosa y a la vez, como indica Pablo Stefanoni en un artículo publicado por la Fundación Carolina, en 2020 Arce se veía como alguien leal a Evo Morales y el hecho de que Evo se decantase por él se habría basado en un acuerdo que Arce no se presentaría a una reelección. Pero las cosas cambiaron casi de inmediato y el país se sumió en una profunda disputa interna que a día de hoy parece difícil de conciliar y que, si me apuran, pone en serio riesgo la mera continuidad en el poder del progresismo, ya sea de un sector del MAS o del otro. Al asumir el poder, el sector leal a Luis Arce empezó a hablar de la necesidad de una renovación. El vicepresidente David Choquehuanca proclamó abiertamente que el poder no podía concentrarse en unas cuantas manos, mandándole un mensaje evidentemente a Evo Morales para que abandonara sus aspiraciones presidenciales. Luis Arce, a su vez, tuvo con Evo desacuerdos relativos a la manera de organizar el Estado, el gabinete y la política. No integró en su equipo a miembros del antiguo gabinete de Evo, mientras que algunos funcionarios cercanos a él atacaron a Morales en público y Arce no los destituyó. Así que Morales empezó a incorporarlos en la lista de traidores y la pelea fue bajando mucho de nivel. Incluyó acusaciones cruzadas de supuesta corrupción, tráfico de influencias y hasta de narcotráfico. Involucró a los hijos de Morales y de Arce, a los que los antaño compañeros utilizaron para lanzarse dardos, en fin. Y mientras todo esto sucedía, la posibilidad de salir de ese atolladero pintaba cada vez más lejana. El ex vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, se atrevió a pedirles a Evo y a Arce que se sienten a hablar porque una izquierda dividida perdería toda posibilidad de ganar en 2025, según Linera. Pero de momento, la guerra entre los evistas y los renovadores, los arcistas, continúa. Evo está inhabilitado, como dijimos, aunque mantiene sus bases y el poder dentro del MAS y dice que pese a todo va a ser candidato, y Luis Arce pues controla el Estado y los recursos. Es en este momento en el que llega Juan José Zúñiga mascando chicle y lleva vehículos blindados al centro de La Paz. También se sabe que lo hizo en un momento en el que las dos fracciones del MAS por fin estaban intentando entablar un diálogo, una negociación, después de todos estos años de batalla, a saber cómo influye en todo eso el golpe de Zúñiga. El caso es que, como apuntaba otra vez hoy a Lautaro Rivara, es perfectamente plausible que Zúñiga pensara que el desgaste que acumuló la interna en el seno del gobierno y del MAS pues facilitaría la revuelta, que si sacaba los tanques a las calles, los sectores de la derecha le apoyarían, de ahí los reclamos a liberar a los presos políticos, y que con ese apoyo ya pues lograría movilizar a más sectores de la población, igual que la derecha santacruceña lo pudo hacer en 2019. Cuando nada de eso sucedió, pues no hubo ningún plan B, afortunadamente. ¿Pero por qué se salieron los golpistas con la suya en 2019 y ahora sí se ha podido frenar el golpe? Pues porque en 2019 hubo una interpelación social de cambio bastante fuerte que fue instrumentalizada para quitarse de encima al gobierno de Evo Morales y sumir a Bolivia en un absoluto caos. Hoy claramente la población no quiere volver a este escenario, lo vivió hace muy poquito y sabe lo que es, así que prefiere cambiar las cosas por la vía democrática. Nuestros compañeros de la CELAC han publicado recientemente una nueva encuesta sobre el
panorama político y social de Bolivia, que arroja datos muy interesantes. Más del 60% de los encuestados considera que la izquierda no podrá unificarse para concurrir a las elecciones generales de 2025. Pero hay algo todavía más acuciante. Casi el 75% de los encuestados consideran que la clase política vive en su propia burbuja y se alejó de los problemas de la gente, que siguen siendo los mismos: salud, subida de precios, corrupción, desempleo, la crisis económica, la falta de dólares que está atravesando Bolivia. Por ahora, la oposición está debilitada y la percepción que se tiene de ella no es precisamente amable después de la experiencia de Jeanine Áñez, pero una izquierda dividida es un riesgo, y no solo de cara a 2025, como acabamos de ver, ¿no?, sino ahora mismo, con la mayoría de la gente viéndola enquistada al gobierno y a la izquierda en su pelea interna, y con militares con aires golpistas a los que se les va la pinza. Gracias, compañera. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy nos acompaña Susana Bejarano desde La Paz. Compañera, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hola Pablo, qué gusto estar con ustedes. Susana, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, un placer. Estábamos justamente comentando todo el tema del internismo boliviano, ¿no?, la confrontación entre el sector arcista y el sector evista. Te quería preguntar si queda alguna posibilidad, aunque sea remota, de que puedan llegar a un consenso, presentarse a esas elecciones pues en una coalición, y si no, ¿cuál es el riesgo, ¿no?, de cara a 2025? ¿Qué puede pasar si se van por separado? Mira, es una muy buena pregunta, Ina, porque al primer momento, cuando nosotros veíamos las escenas estas de Zúñiga entrando a la plaza y los militares, ¿no?, toda esta escena terrorífica que ustedes han pasado, uno entendía que esto podía aleccionar al MAS, ¿no?, y mostrarles la fotografía de lo que puede venir si es que no tienes un movimiento popular, un partido político que represente al movimiento popular sólido y que sea capaz de enfrentar, digamos, en las elecciones del 25 a toda la derecha, que encontrará los mecanismos de darle batalla a, por supuesto, al mundo popular, ¿no? Entonces, era lo primero, ¿no? Es decir, esta foto les va a servir, ¿no? Sin embargo, más adelante, y eso lo hemos visto en la presentación de los medios y toda esa cuestión, cada uno de los bandos en la interna masista ha agarrado una tesis, ¿no? Una tesis que es la tesis verdadera, ¿no? Yo creo que en este momento, digamos, lo que masivamente deberíamos pedir todos es una investigación de lo que ha sucedido ayer, una investigación profunda de los hechos, pero sin embargo ya están puestas, ¿no?, por ejemplo, las teorías del autogolpe, y muchos de los seguidores del evismo, ¿no es cierto?, se sujetan a esa teoría sin ninguna posibilidad de que exista otra situación de lo que ha sucedido ayer, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es un gesto y una muestra de que no existe disponibilidad en las partes, incluso con intento de golpe de Estado encima, de encontrar un camino de solución. Es decir, de pronto teóricamente se sientan y dicen, bueno, sí, deberíamos encontrar un camino de solución. En la práctica eso no está sucediendo. Con lo que ha sucedido ayer, creo que es una prueba más que abona a que el camino es cada vez más complicado. Y yo ahí coincido con Álvaro García Linera en el sentido de que una izquierda fracturada es una izquierda con mucho menores posibilidades, yo te diría que casi ninguna, de alcanzar a la presidencia, ¿no? El escenario posible es, ustedes lo han señalado, Evo Morales está inhabilitado, él va a pelear hasta las últimas consecuencias su candidatura,
Por otro lado, el arcismo intenta que el presidente Luis Arce sea candidato, ¿no es cierto?, tomando en cuenta que en este momento hay una crisis económica que no le acompaña y no le acompaña a su perfil político, y entonces ahí hay una gran cantidad, digamos, del masismo y el filomasismo que entienden que se debería encontrar un punto medio, y ese punto medio por ahí podría ser Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores. Sin embargo, señalar a Andrónico Rodríguez como un posible candidato y además, si uno mira las encuestas, el único que permanentemente ha ido en una fila de ascenso, eso significa que las partes, ¿no? Las partes en conflicto, el levismo y el arcismo, entiendan inmediatamente a quien promueve a Andrónico Rodríguez como un traidor. Entonces, por el momento, Ina, yo veo que el diálogo está estancado. Por el momento no hay el MAS no tiene una salida política. Por el momento lo que vemos en el escenario es que a las elecciones van a llegar dos MASes. Bejarano, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. A ustedes por la invitación, Pablo. Gracias. Gracias a ti.